El sol sale sobre la Galia como siempre lo ha hecho. Las aldeas despiertan con los mismos sonidos de siempre. Los gallos cantan. Los niños corren entre las casas de madera y paja. Los herreros encienden sus fraguas, preparándose para un día más de trabajo. Los guerreros entrenan en los campos abiertos, espadas golpeando contra escudos en ritmo familiar. Los druidas caminan por los bosques sagrados, sus mantos blancos desapareciendo entre los árboles antiguos. Todo parece normal, todo parece como siempre ha sido. Pero algo ha cambiado, algo invisible, algo que la mayoría de los galos aún no puede sentir, pero que ya está moldeando su destino. En el sur, mucho más allá de las montañas cubiertas de nieve, en ciudades de piedra que la mayoría de los galos nunca verá, hombres se inclinan sobre mesas cubiertas de mapas, no mapas simples, garabateados apresuradamente, mapas detallados, precisos, mapas que muestran cada curva de río, cada paso en las montañas, cada aldea importante, cada ruta comercial. Mapas que los propios galos no poseen de sus propias tierras. Los nombres están anotados cuidadosamente al lado de cada región tribal. Eduos, Arvernos, Secuanos, Helvecios, Belgas, Carnutos, Senones. Junto a cada nombre, columnas de información escritas en latín. ¿Quién lidera la tribu? ¿Cuánto tiempo lleva en el poder? ¿Cuántos guerreros puede movilizar? ¿Cuáles son sus rivalidades históricas? ¿Con quién se aliaría en caso de conflicto? Y más, ¿cuánto costaría comprar la lealtad de un jefe? ¿Qué regalos serían más efectivos? ¿Qué debilidades personales podrían ser explotadas? Los escribas romanos anotan todo esto metódicamente, sin prisa, sin emoción, como quien cataloga mercancías en un almacén. Los mensajeros cruzan las fronteras con frecuencia creciente, algunos vestidos como comerciantes, otros como enviados diplomáticos, traen cartas selladas con cera roja, regalos costosos cuidadosamente elegidos, promesas formuladas en lenguaje jurídico preciso. Vuelven cargados de información, siempre más información. ¿Cuántos hombres logró movilizar la tribu X en la última guerra? ¿El jefe Y está seguro en su poder o enfrenta desafíos internos? ¿La tribu Z cultiva más trigo o cebada? ¿Hay minas de hierro en la región? ¿Los druidas locales apoyan o se oponen al acercamiento con Roma? Cada detalle es registrado, archivado, cruzado con otras informaciones, transformado en conocimiento estratégico. La Galia aún se siente libre, aún cree que controla su destino, aún piensa que las decisiones importantes sobre guerra y paz, sobre alianzas y enemistades, son tomadas en consejos tribales, por druidas sabios reunidos en bosques sagrados, por jefes valientes que probaron su valor en batalla. No percibe que las decisiones más importantes sobre su futuro ya están siendo tomadas en otro lugar, por otros hombres, usando lógicas completamente diferentes. Roma no mira a la Galia y ve bosques misteriosos o tribus guerreras. Roma mira a la Galia y ve un problema matemático, territorio que puede ser dividido, calculado, conquistado a través de planificación meticulosa. La libertad no termina con el sonido dramático de espadas cruzadas y gritos de guerra. No termina en campo de batalla, con héroes muriendo gloriosamente. La libertad termina en el silencio de una sala donde mapas son estudiados y estrategias son discutidas fríamente. Termina cuando alguien consigue transformar territorio en problema matemático. Termina cuando la conquista deja de ser confrontación de valentías y se convierte en ejecución de un plan detallado. Y la Galia, sin saberlo, está siendo planificada. Cada tribu, cada rivalidad, cada debilidad está siendo identificada, catalogada, preparada para uso futuro. El destino de la Galia no será decidido por dioses o por el valor de sus guerreros. Será decidido en salas de piedra, por hombres que nunca sostuvieron espadas en batalla,
a través de documentos que los galos ni siquiera pueden leer. Y esa decisión ya fue tomada. Antes de continuar, si historias sobre poder, conquista y el nacimiento violento de las naciones te atrapan hasta el final, suscríbete a Ecos de la Historia. Aquí la historia no comienza en las batallas, comienza en las decisiones silenciosas que hacen las batallas inevitables. Para entender verdaderamente lo que está a punto de suceder con la Galia, necesitamos dar la espalda al norte por un momento y mirar hacia Roma. No la Roma idealizada de las leyendas, no la Roma eterna e invencible de los mitos, la Roma real, la Roma de carne, piedra, sangre y ambición desmedida. A finales del siglo II a.C., Roma técnicamente todavía es república. Teóricamente, el Senado gobierna. Teóricamente, las leyes ancestrales son respetadas. Teóricamente, existe equilibrio de poderes. Teóricamente, nadie acumula demasiado poder. En la práctica, el sistema se está despedazando. Las calles de Roma huelen a violencia contenida. Las facciones políticas se enfrentan abiertamente. Los reformadores intentan redistribuir tierras, son asesinados. Los conservadores intentan mantener privilegios, son derrocados. La sangre romana mancha las piedras de la propia capital con frecuencia alarmante. Y en medio de este caos político, una lógica perversa se establece como única verdad que todos aceptan. El poder real no viene de elecciones o debates en el Senado. El poder real viene de gloria militar. Para sobrevivir políticamente en Roma, para pagar deudas, para comprar votos, para intimidar rivales, para tener cualquier oportunidad de moldear el futuro de la República, necesitas comandar legiones victoriosas. Necesitas regresar a Roma cubierto de gloria, seguido por desfiles triunfales, trayendo oro saqueado y esclavos encadenados. Y para conseguir todo eso, necesitas guerra. Pero Roma ya conquistó toda Italia, ya domina Hispania, ya destruyó Cartago y transformó el norte de África en provincia, ya controla Grecia y gran parte del Mediterráneo oriental. Los enemigos cercanos y obvios ya fueron derrotados. Entonces, ¿qué hacer cuando necesitas guerra, pero no hay enemigos convenientes? Simple, expandes la definición de amenaza, miras más lejos, transformas pueblos que viven sus vidas sin pensar en Roma en peligros potenciales que necesitan ser neutralizados. Y así las provincias conquistadas dejan de ser solo territorios subyugados, se convierten en monedas de poder político en Roma. Cada general que regresa victorioso de campaña distante gana influencia política desproporcionada. Puede pagar las deudas que acumuló comprando votos, puede financiar la próxima elección, puede distribuir tierras a sus veteranos creando base de apoyo leal, puede desafiar rivales desde posición de fuerza. La máquina romana no crece solo porque el Senado decide estratégicamente expandir fronteras. Crece porque decenas de hombres ambiciosos perciben que la conquista externa es camino hacia el poder interno. Ambición personal y política de Estado se fundieron en una sola cosa, indistinguible y devastadora. ¿Y la Galia? La Galia es la oportunidad perfecta esperando para ser explotada. Rica en recursos naturales, minas de hierro, oro, plata, bosques inmensos, ríos navegables, tierras fértiles produciendo granos en abundancia. Suficientemente poblada para proveer millones de esclavos si es conquistada. Dividida políticamente, decenas de tribus que se odian mutuamente, sin unidad, sin coordinación central, incapaces de presentar frente unido contra amenaza externa. Suficientemente cerca de Roma para justificar intervención bajo cualquier pretexto de seguridad. Suficientemente lejos para que la mayoría de los romanos nunca vea con sus propios ojos y pueda creer en cualquier narrativa que les cuenten. Y, crucial, partes de la Galia ya son oficialmente aliadas de Roma a través de tratados, lo que significa que Roma no necesita invadir abiertamente. Puede proteger aliados, puede responder a pedidos de ayuda, puede entrar legalmente con total justificación diplomática.
En Roma, hombres ambiciosos estudian los mapas de la Galia de la misma forma que comerciantes estudian mercancías valiosas en un mercado distante. No ven bosques antiguos, ríos limpios y aldeas donde familias viven desde hace generaciones. Ven oportunidad, ven carrera política, ven riqueza, ven futuro, ven solución para sus deudas y sus problemas políticos. Y entre esos hombres hay uno que mira hacia el norte con atención especialmente intensa. Un hombre profundamente endeudado, políticamente vulnerable, rodeado de enemigos poderosos en el Senado, desesperado por gloria que lo salve de la ruina financiera y política. Pero ese nombre aún no es el más importante. Todavía no. Por ahora es solo uno más entre varios senadores romanos planeando meticulosamente cómo transformar territorio extranjero, vidas humanas y culturas milenarias en moneda que pueda ser gastada en el juego político de Roma. Roma no crece por casualidad o destino manifiesto. Roma crece porque consiguió transformar ambición personal de individuos en política de Estado, porque institucionalizó la conquista como solución para problemas internos. Y la Galia, rica, dividida y parcialmente aliada, acaba de entrar en el radar de esa máquina implacable. ¿Qué sucede cuando una civilización que transforma guerra en carrera encuentra una civilización que transforma guerra en ritual de honor? Estamos a punto de descubrirlo. La gran ironía de la historia y la tragedia de la Galia es que Roma no invade la Galia invita a Roma a entrar. Durante décadas, durante siglos en realidad, las tribus galas viven sus guerras particulares. Eduos contra arvernos, en una rivalidad que nadie recuerda cómo comenzó, pero todos saben que es eterna. Secuanos disputando control de rutas comerciales lucrativas. Belgas defendiendo agresivamente sus fronteras del norte contra tribus germánicas. Alóbroges, helvecios, carnutos, cada uno con sus propias disputas, sus propias venganzas, sus propias ambiciones. Cada conflicto genera alianzas temporales que se disuelven cuando la conveniencia termina. Genera traiciones calculadas que todos aceptan como parte del juego. Genera venganzas que atraviesan generaciones. Padres enseñando a hijos a odiar tribus específicas por ofensas cometidas décadas antes. Es un sistema caótico pero funcional. Equilibrio de poder que oscila constantemente pero raramente colapsa completamente. Ninguna tribu consigue dominación permanente. Ninguna alianza dura tiempo suficiente para cambiar fundamentalmente el juego. Y entonces, en medio de ese equilibrio inestable, una idea comienza a esparcirse entre los jefes más ambiciosos. ¿Y si pudiéramos inclinar la balanza permanentemente a nuestro favor? ¿Y si buscáramos aliado tan poderoso que nuestros enemigos nunca más osaran desafiarnos? Los eduos son los primeros en pensar realmente en grande. Tribu rica, controlando tierras fértiles en el corazón de la Galia, situados estratégicamente en confluencia de ríos importantes, los eduos siempre se vieron como naturalmente superiores, más civilizados que tribus del norte, más organizados que tribus de las montañas, más dignos de liderazgo sobre toda la Galia. Pero hay un problema fundamental con esa autoimagen. Los arvernos piensan exactamente lo mismo sobre sí mismos. Por generaciones incontables, estas dos tribus disputan supremacía. Guerrean abiertamente, hacen paces cargadas de resentimiento, vuelven a guerrear. Ninguna consigue victoria decisiva y permanente. El equilibrio frustrante persiste, generación tras generación. Entonces los eduos tienen una idea que debió parecer brillante en el momento. Roma. Roma ya no es desconocida. Comerciantes romanos suben los ríos galos desde hace décadas, sus barcos cargados de vino, aceite de oliva, herramientas de metal de calidad superior. Sus historias sobre la grandeza de Roma, sobre legiones invencibles, sobre ciudades de piedra donde cientos de miles viven, ya circulan ampliamente. Y más importante, Roma tiene ese hábito aparentemente generoso de hacer tratados de amistad con pueblos que la buscan pidiendo protección o alianza. Emisarios eduos viajan al sur. El viaje es largo, cruzando territorios de varias tribus, algunas amigas, otras no tanto. Pero llegan.
Se encuentran con autoridades romanas en ciudades que los dejan completamente impresionados. Imagina al emisario Eduo entrando en Roma por primera vez. Edificios de piedra que se elevan como montañas artificiales, más altos que cualquier cosa que haya visto. Acueductos gigantescos atravesando valles, trayendo agua de lugares distantes. Calles pavimentadas donde miles caminan simultáneamente. El ruido, la multitud, el olor a comida, perfumes, alcantarillado, humanidad comprimida. Se detiene, mira alrededor y, por primera vez, una duda helada atraviesa su mente. Esto no es solo una ciudad grande, esto es otra cosa. Esto es una máquina. Esto es poder de escala que la Galia no posee, no puede poseer, nunca poseerá. ¿Y si la alianza con Roma no es asociación entre iguales? ¿Y si es un error fatal? Pero ya viajó tanto, ya está aquí, y sus enemigos arvernos no pueden saber que vaciló. Entonces traga la duda y continúa. Presentan su propuesta cuidadosamente formulada. Los eduos, pueblo noble y antiguo de la Galia, desean ser reconocidos oficialmente como amigos y aliados del pueblo romano. A cambio, protección contra los arvernos y otras tribus hostiles, apoyo militar si es necesario, el prestigio y seguridad de estar asociado al poder de Roma. Los romanos escuchan con extrema atención, mucha más atención de lo que los emisarios eduos perciben como normal. Hacen preguntas, muchas preguntas, preguntas que parecen solo curiosidad cortés, pero que en realidad son interrogatorio sistemático. ¿Cuántas otras tribus existen en la Galia? ¿Cuáles son las mayores? ¿Cuáles son las más ricas? ¿Dónde están las minas de metales preciosos? ¿Qué ríos son navegables? ¿Dónde están las mejores tierras agrícolas? ¿Qué tribus se odian? ¿Qué alianzas son estables? ¿Qué líderes tribales son respetados? ¿Cuáles son vulnerables a desafíos internos? Y los emisarios eduos responden, orgullosos de demostrar conocimiento, ansiosos por impresionar a sus futuros aliados poderosos. No perciben que están entregando un manual de instrucciones detallado para la conquista de la Galia. Y entonces Roma acepta, con facilidad sorprendente, casi sin negociación. El tratado es redactado en latín, lengua que los emisarios eduos no dominan completamente, pero confían en las traducciones proporcionadas. Es sellado con ceremonia impresionante. Los emisarios eduos vuelven a casa orgullosos, cargando copias del tratado y regalos generosos. Ahora los eduos tienen el peso de Roma detrás de ellos. Sus enemigos tendrán que pensarlo 2, 3 veces antes de atacarlos. La balanza de poder finalmente se inclinó a su favor de forma decisiva. O eso piensan. Lo que no perciben, lo que no pueden percibir porque vienen de cultura completamente diferente, es que en la lógica jurídica y política romana, amistad no es gesto diplomático vacío, no es acuerdo entre iguales que pueden romper relación cuando conviene. Es vínculo que genera obligaciones legales específicas, obligaciones que Roma define unilateralmente, obligaciones que crecen y se expanden con el tiempo, obligaciones que, interpretadas por la lógica romana, pueden justificar prácticamente cualquier intervención. Tribus amigas de Roma deben proporcionar soldados auxiliares cuando Roma lo solicite. Deben permitir paso libre de tropas romanas por sus territorios, incluso si eso viola acuerdos con otras tribus. Deben informar a Roma sobre movimientos y planes de otras tribus, incluso si eso viola la confianza de aliados galos. Deben aceptar consejos romanos sobre asuntos internos, consejos que gradualmente se convierten en órdenes. Y cuando una tribu amiga es atacada por otra tribu gala, Roma no responde con mediación diplomática o sugerencias de paz. Roma responde con legiones. Otras tribus galas observan nerviosas lo que sucedió. Algunas inmediatamente perciben la trampa y se alejan de cualquier contacto con Roma. Otras, especialmente aquellas que tienen enemigos poderosos, siguen el ejemplo eduo,
buscando sus propios tratados con Roma. Mejor estar del lado romano que en contra, piensan. Cada nuevo tratado da más influencia sobre la Galia, más información sobre geografía, recursos, política tribal, más justificaciones para intervención cuando aliados piden ayuda. Los arvernos, orgullosos y tradicionales, rechazan categóricamente cualquier alianza con Roma. Ven esto como sumisión inaceptable, como traición a la identidad gala, como debilidad imperdonable. Prefieren confiar en sus propias fuerzas, en sus propias tradiciones, en su propio valor como guerreros. Es una posición admirable, honorable, valiente y completamente suicida en una Galia donde la mitad de las tribus ya está aliada con Roma. Porque la soledad, en la política fragmentada de la Galia, es debilidad fatal. La Galia abrió la puerta pensando que elegiría quién entra y en qué términos. No entiende que Roma no entra como invitada que puede ser despedida cuando conviene. Roma entra como dueña, que nunca más saldrá. A partir del siglo II a.C., Roma clava el primer diente en el sur de la Galia y nunca más lo suelta. Una disputa territorial entre tribus galas en el sur escala a violencia abierta. Roma, que ya estableciera presencia en la región mediterránea, interviene. Oficialmente para proteger rutas comerciales, oficialmente para estabilizar la frontera, oficialmente como respuesta temporal a situación específica. Pero cuando el polvo baja, Roma no se va. Establece la provincia de la Galia Narbonense, primera raíz romana clavada profundamente en suelo galo, primera cicatriz permanente. Y décadas después, cuando los edúos invocan formalmente su tratado con Roma, pidiendo ayuda militar contra coalición de tribus rivales, Roma responde con velocidad impresionante, velocidad que sugiere que tal vez estuviera esperando exactamente esa oportunidad. Las legiones cruzan los Alpes en formaciones que dejan a los galos completamente impresionados. No es horda ruidosa de guerreros buscando gloria individual. Son columnas silenciosas, organizadas, moviéndose con precisión mecánica. Cada soldado lleva exactamente el mismo equipamiento. Cada unidad marcha en el mismo ritmo. Los comandantes gritan órdenes en latín y miles de hombres responden instantáneamente como si fueran un solo organismo. Los galos, acostumbrados al caos colorido de sus propias guerras, observan fascinados y perturbados. Las legiones llegan, acampan con eficiencia sorprendente, transformando campo vacío en fortaleza temporal en horas. Evalúan la situación, después marchan hacia la batalla. El enfrentamiento es brutal y corto. La superioridad táctica romana es devastadora. Guerreros galos, individualmente valientes y hábiles, se quiebran contra la muralla impenetrable de escudos de la legión. La disciplina romana simplemente procesa valentía individual gala como máquina procesa materia prima. La guerra termina rápido. Los enemigos de los edúos son derrotados decisivamente. Algunos son muertos en batalla, otros huyen, otros aún se someten y aceptan términos humillantes. Los edúos celebran. La alianza con Roma funcionó perfectamente. Sus enemigos fueron aplastados. Su posición en la Galia está ahora garantizada. Y entonces esperan que las legiones vuelvan al sur, retornando a sus bases más allá de los Alpes. Las legiones no vuelven. Establecen campamento, temporal, explican los comandantes romanos a través de intérpretes, solo hasta que la situación se estabilice completamente. Solo para garantizar que los enemigos derrotados de los edúos no intenten venganza apenas Roma parta, solo por precaución prudente. Los edúos aceptan la explicación. Después de todo, son aliados de Roma, y los aliados confían unos en otros y se ayudan mutuamente. Las semanas se vuelven meses. Primero, estacas. Soldados romanos clavan madera en el suelo, marcando perímetro. Después, empalizada. Muros de troncos gruesos formando barrera sólida. Después, foso, cavado profundo alrededor de toda fortificación. Después, torres, estructuras de observación que permiten ver kilómetros en todas direcciones. Después, muros de tierra, reforzando, consolidando, haciendo permanente. Y alrededor, como ciudad naciendo de semilla, otras estructuras aparecen.
tiendas de comerciantes, barracas vendiendo vino, aceite, herramientas. Después casas de madera. Después construcciones de piedra. Los caminos comienzan a esparcirse, rectos, sólidos, conectando la base a otros puntos. Monedas romanas circulan. Palabras latinas se mezclan con el galo. Jóvenes aprenden a negociar en dos lenguas. Lo que era campamento temporal, ahora es ciudad. Lo que era presencia militar, ahora es economía. Lo que era ayuda, ahora es ocupación. Y nadie puede señalar el momento exacto en que el cambio sucedió. Comerciantes romanos aparecen. Primero uno o dos, después decenas. Construyen tiendas fuera de los muros del campamento militar. Venden vino, aceite de oliva, herramientas, tejidos, especias. Aceptan pago en monedas romanas, facilitando, alentando, galos locales a adoptar sistema monetario romano en vez de intercambiar mercancías directamente. Las tiendas se convierten en barracas de madera. Las barracas se convierten en casas. Las casas se convierten en construcciones de piedra. Artesanos romanos llegan ofreciendo habilidades especializadas. Constructores que trabajan piedra de formas que galos no dominan. Alfareros produciendo cerámica superior. Vidrieros creando objetos que parecen mágicos. Prostitutas se instalan atendiendo soldados romanos con pago garantizado. Taberneros abren establecimientos vendiendo vino y comida. Usureros comienzan a prestar dinero a galos locales, creando deudas que los atan a la economía romana. Una economía romana completa brota alrededor de la base militar como ciudad parásita creciendo de huésped. Y los caminos. Roma comienza a construir caminos, no senderos de tierra batida que se vuelven barro cuando llueve, caminos de piedra, rectos como flechas, ignorando topografía natural, sólidos, duraderos, diseñados para durar siglos. Oficialmente esos caminos son para facilitar comunicación rápida entre la base y Roma, para permitir movimiento eficiente de tropas en caso de emergencia, para mejorar comercio entre aliados. En la práctica, esos caminos transforman fundamentalmente la Galia. Cortan a través de territorios tribales sin pedir permiso. Facilitan penetración comercial romana en regiones que antes estaban aisladas. Permiten movimiento de legiones con velocidad que galos, dependientes de senderos antiguos y transporte más lento, no pueden igualar. Cada kilómetro de camino romano es arteria que bombea influencia romana hacia dentro de la Galia, drenando autonomía gala de vuelta. Más fortalezas son establecidas en los años siguientes, siempre con la misma lógica presentada. Temporales, defensivas, solo precauciones razonables. Siempre, coincidentemente, localizadas próximas a rutas comerciales cruciales. Siempre en posiciones estratégicas que permiten controlar vastos territorios. Los galos comienzan a percibir patrón preocupante. Aldeas galas próximas a las bases romanas cambian de carácter. Jóvenes aprenden latín básico para negociar más eficientemente con soldados y comerciantes. Jefes locales aceptan regalos de comandantes romanos, armas de calidad superior, vino fino, joyas, a cambio de pequeños favores, información, cooperación. Monedas romanas circulan más libremente que metales preciosos tradicionales. Estilos romanos de vestimenta comienzan a aparecer, especialmente entre aquellos que quieren parecer sofisticados y conectados al poder. Hay resistencia, claro. Druidas alertan sobre pérdida de identidad cultural. Guerreros más viejos se quejan amargamente de la presencia extranjera permanente. Algunos jefes tribales intentan organizar oposición. Pero la resistencia es dispersa, desorganizada, sin unidad o coordinación, y enfrenta un problema fundamental. La mitad de las tribus galas ahora tienen tratados con Roma. Oponerse a la presencia romana significa oponerse a aliados de esas tribus, significa arriesgar guerra civil gala. Y mientras galos debaten entre sí qué hacer, Roma continúa catalogando todo. Los mapas se vuelven más detallados cada mes. Los reportes son enviados regularmente a Roma describiendo cada tribu, cada rivalidad, cada recurso natural, cada líder tribal que puede ser comprado o manipulado. La información fluye constantemente en una dirección, hacia el sur, hacia Roma. Décadas pasan lentamente. Una generación entera de galos crece viendo soldados romanos y fortalezas romanas como parte permanente del paisaje. Normal, inevitable. Siempre estuvo ahí, siempre estará. La memoria cultural se ajusta,
Historias antiguas sobre Galia completamente libre comienzan a aparecer leyendas de tiempo mítico, no realidad reciente. Y Roma consolida, expande, se profundiza, pacientemente, metódicamente. Porque toda base temporal romana es permanente por naturaleza. Roma no sabe retroceder, solo sabe avanzar, consolidar, controlar. Y lo que comenzó como protección a un aliado está comenzando a parecer muy diferente. Y lo que parecía protección comienza a parecer ocupación. Quédate hasta el final porque el error de la Galia aquí costará siglos de libertad. Para entender completamente lo que está sucediendo, necesitamos entender que guerra gala y guerra romana son cosas fundamentalmente diferentes, no solo en tácticas o equipamiento, sino en filosofía, propósito y ejecución. Cuando un guerrero galo se prepara para batalla, se está preparando para evento que definirá su identidad. Pinta su cuerpo con patrones azules extraídos de plantas, cada diseño contando historias sobre su linaje. Fija su cabello con cal hasta que quede de pie como cresta amenazadora. Coloca su mejor torque de oro en el cuello, símbolo de estatus que heredó del padre. Toma su espada larga, arma que fue forjada específicamente para él, que tiene nombre propio, que será enterrada con él cuando muera. Lucha por honor personal, por su nombre, por su reputación, por la historia que será contada sobre él después que muera. Cada enfrentamiento es oportunidad de probar valor, de mostrar valentía, ganar gloria que sobrevivirá a la muerte. Grita desafíos a enemigos individualmente, proclama sus propias hazañas, busca combates individuales contra los guerreros más feroces del lado opuesto, porque vencer esos duelos trae honor máximo. La guerra gala es intensamente personal, es emocional, es ruidosa, es caótica, es teatro tanto como violencia. Cuando un legionario romano se prepara para batalla, se está preparando para trabajo. Viste armadura estandarizada idéntica a la de cientos de otros hombres. Toma escudo rectangular que es exactamente igual a todos los otros escudos en la legión. Toma espada corta, gladius, que es herramienta, no obra de arte personalizada. Toma 2 dardos, pila, para arrojar antes del choque. No lucha por gloria personal, lucha porque es soldado profesional y esa es su función. Su nombre individual no importa, importa su posición en la formación, importa que ejecute órdenes precisamente, importa que funcione como engranaje perfecto en la máquina mayor. No grita desafíos, obedece comandos gritados por oficiales, avanza cuando ordenado, retrocede cuando ordenado, mata eficientemente sin drama o emoción innecesaria. La guerra romana es impersonal, es calculada, es silenciosa hasta el momento del choque, es matemática aplicada a través de violencia organizada. Un jefe galo comanda a través de carisma personal y reputación ganada en batalla. Los guerreros lo siguen porque lo respetan, porque juraron lealtad personal a él, porque creen en su valentía y sabiduría. Si el jefe demuestra debilidad, pierde seguidores. Si el jefe cae en batalla, sus hombres pueden continuar luchando por venganza, o pueden huir en desesperación, o pueden seguir otro líder que emerja en el momento. Depende de personalidades, de relaciones personales, de contexto emocional. Un legionario romano comanda a través de jerarquía militar codificada y autoridad institucional. Los soldados le obedecen no porque necesariamente lo admiren personalmente, sino porque la cadena de mando dice que deben, porque el sistema militar romano funciona así, porque desobediencia resulta en castigo severo y predecible. Si el centurión cae en batalla, otro oficial asume inmediatamente. La legión continúa funcionando exactamente como antes. Guerreros galos se entrenan individualmente o en pequeños grupos. Se vuelven excelentes espadachines a través de práctica constante desde infancia. Desarrollan fuerza impresionante, reflejos rápidos, valentía probada en cacerías y combates menores. Son letales en duelos 1 contra 1. Legionarios romanos entrenan en formación. Practican movimientos coordinados repetidamente hasta que se vuelvan automáticos.
Sus espadas cortas están diseñadas específicamente para golpes rápidos de estocada desde la protección de los escudos, no para duelos elaborados. Individualmente, legionario promedio tal vez sea guerrero inferior al guerrero galo promedio, pero no luchan individualmente. Luchan como una unidad coordinada, donde el todo es infinitamente mayor que suma de las partes. En campo abierto, cuando fuerzas galas y romanas finalmente se confrontan, el choque inicial es absolutamente terrible. Galos avanzan con valentía que roza la locura, gritando, golpeando espadas contra escudos, creando estruendo ensordecedor que debe quebrar espíritu del enemigo antes incluso del primer golpe. Algunos completamente desnudos, confiando solo en la protección de los dioses y en su propia ferocidad. Otros pintados de azul de pies a cabeza, otros con cabellos fijados en crestas altas, todos haciendo ruido máximo, creando caos visual y auditivo máximo. Romanos los esperan en silencio disciplinado, escudos levantados formando muralla sólida, lanzas listas en la primera línea, 3 líneas de profundidad, cada una lista para sustituir la anterior cuando sea necesario. Sistema probado y refinado en cientos de batallas a lo largo de siglos. Cuando las líneas colisionan, la violencia es indescriptible. La fuerza física gala es real y aterradora. Guerreros enormes, furiosos, completamente intrépidos. Algunos consiguen penetrar las líneas romanas a través de pura violencia bruta, abriendo brechas en la formación, pero no consiguen sostener la presión, porque cuando guerrero galo abre brecha en la línea romana, la explota solo o con pequeño grupo de compañeros cercanos. Busca gloria individual matando el máximo posible de enemigos. Avanza profundamente sin mirar a los lados, sin coordinar con otros. Cuando legionarios romanos identifican debilidad en la línea enemiga, señalizan a oficiales. Otros manipuli, unidades de 120 hombres, se mueven para explotar la brecha de forma coordinada. Rodean al guerrero galo que penetró sus líneas, atacan desde múltiples direcciones simultáneamente, metódicamente. La batalla gradualmente deja de ser colección de duelos heroicos y se vuelve problema matemático frío. ¿Cuántos galos necesitan caer antes de que la moral colectiva quiebre? ¿Cuántas bajas la legión puede absorber, reponer y continuar funcionando normalmente? Y después de la batalla, cuando la sangre finalmente deja de correr, la diferencia entre los dos sistemas queda aún más clara. Galos celebran victoria con fiestas que duran días y noches, cantan canciones elaboradas sobre las hazañas de los héroes que se destacaron, entierran sus muertos con rituales complejos y honras, distribuyen despojos de los vencidos. Entonces, eventualmente, vuelven a sus aldeas y sus vidas normales. Romanos catalogan las pérdidas metódicamente, registran nombres de los muertos para informar familias y procesar pagos, sustituyen soldados caídos con reclutas ya entrenados que estaban esperando, reparan o sustituyen equipamientos dañados usando sistema logístico bien establecido, analizan formalmente lo que funcionó y lo que falló en la batalla, ajustan tácticas basado en lecciones aprendidas, se preparan sistemáticamente para la próxima batalla. Para los galos, la guerra es evento, tiene comienzo, medio y fin. Sucede, después termina. La vida retorna a la normalidad. Para Roma, guerra es proceso, continuo, siempre mejorable, refinado a escala que galos no pueden comprender completamente. Y hay algo más, algo fundamental que galos tardan décadas en entender completamente. Romanos no luchan solo para vencer batallas individuales, luchan para conquistar y controlar territorio permanentemente. Cada victoria militar romana es seguida inmediatamente de consolidación administrativa. Fuertes son construidos, caminos son extendidos, poblaciones son registradas y contadas, sistemas de impuestos son establecidos, leyes romanas son impuestas.
La guerra romana no termina cuando los gritos de batalla cesan y los cuerpos son contados. Solamente termina cuando el territorio conquistado fue completamente transformado en provincia administrada, cuando la resistencia fue aplastada tan completamente que ni memoria de ella permanece viva. La guerra dejó de ser confrontación de valentías, se volvió máquina de procesamiento territorial, y las máquinas no se cansan, no sienten remordimiento, no negocian términos basados en honor, solo procesan territorio sistemáticamente hasta que no reste absolutamente nada por conquistar. En el año 60 a.C., un nombre específico comienza a circular con frecuencia creciente entre los galos que prestan atención cuidadosa a los movimientos políticos en Roma: Cayo Julio César. Para la mayoría de los galos, el nombre aún no significa mucho. Solo otro político romano entre cientos, otro general entre decenas. Roma produce esos hombres constantemente. Pero algunos observadores particularmente atentos, especialmente aquellos galos que viven cerca de las bases romanas y que aprendieron a prestar atención a política romana, notan detalles preocupantes sobre ese hombre específico. César está endeudado. No solo endeudado, sino debiendo fortunas absolutamente masivas a acreedores extremadamente poderosos. En Roma, deudas de ese tamaño normalmente significan ruina política total e irreversible, o significan que el hombre está apostando absolutamente todo a una sola jugada, que está dispuesto a arriesgar todo porque cree que puede ganar todo. César es políticamente vulnerable de formas múltiples, tiene enemigos poderosos en el Senado, conservadores tradicionales que lo ven como amenaza fundamental al orden establecido, rivales personales que genuinamente querrían verlo destruido, humillado, exiliado o muerto. No tiene base de apoyo sólida en Roma, no viene de familia tradicionalmente poderosa, no tiene fortuna heredada, necesita construir poder desde cero, en ambiente hostil. César es increíble, extraordinariamente ambicioso. Incluso para los estándares romanos, y romanos son pueblo ambicioso, su ambición es notable y alarmante. Existe historia famosa, contada en toda Roma, sobre César llorando frente a una estatua de Alejandro Magno, porque a los 30 años Alejandro ya había conquistado el mundo conocido, mientras César, a la misma edad, aún no había hecho nada memorable. Y, crucial, César acaba de ser nombrado gobernador de la Galia Cisalpina y de la Galia Narbonense, provincias romanas en el norte de Italia y sur de la actual Francia, posiciones que le dan comando legal sobre varias legiones, posiciones que le dan frontera directa y autoridad sobre territorio que hace frontera con la Galia aún libre. Para hombre endeudado, rodeado de enemigos, desesperadamente ambicioso y ahora comandando legiones cerca de la Galia, esta combinación de factores significa una sola cosa: oportunidad. César mira a la Galia libre no como territorio extranjero de pueblos con sus propias culturas y derecho de existir. Mira como solución. Solución para todas sus deudas, solución para su vulnerabilidad política, solución para su ambición desmedida. Y, crucial, como oportunidad de crear base de poder tan grande que lo haga políticamente indestructible en Roma. César no es como otros generales romanos que vinieron antes de él. Aquellos querían victorias militares suficientes para avanzar políticamente en Roma. Querían esclavos y oro para pagar deudas. Querían gloria para impresionar al Senado y al pueblo. César quiere más, mucho, mucho más. Quiere transformar la guerra en la Galia en evento épico que rivalice con las conquistas legendarias de Alejandro. Quiere riqueza suficiente no solo para pagar todas sus deudas, sino para convertirse en uno de los hombres más ricos de Roma. Quiere crear ejército personalmente leal a él, no a Roma. Quiere gloria tan grande que lo haga figura indispensable para la República. Quiere, aunque aún no lo admita abiertamente ni para sí mismo, poder que trascienda todas las limitaciones republicanas tradicionales. Y percibe, con la inteligencia brillante que todos reconocen en él, que la Galia puede proporcionar todo eso.
Reportes detallados sobre la Galia se acumulan en su mesa. Los lee obsesivamente, frecuentemente hasta altas horas de la noche. Memoriza nombres de tribus, estudia mapas hasta conocer cada río, cada montaña. Analiza información sobre líderes tribales, identificando debilidades psicológicas y políticas que pueden ser explotadas. César entiende algo que otros generales romanos no entendieron completamente. La Galia no necesita ser conquistada a través de fuerza bruta pura aplicada indiscriminadamente. La Galia puede ser conquistada de forma mucho más eficiente usando sus propias divisiones internas contra sí misma. Tribus que se odian pueden ser manipuladas para destruirse unas a otras. Aliados pueden ser gradualmente transformados en dependientes. Enemigos potenciales pueden ser aislados diplomáticamente antes de ser destruidos militarmente. Y todo esto puede hacerse de forma que parezca defensivo para observadores en Roma. Roma simplemente protegiendo aliados leales. Roma meramente respondiendo a amenazas legítimas. Roma actuando reluctantemente, forzada por las circunstancias. Pero César necesita pretexto inicial. Necesita algo que justifique movilización total de las legiones bajo su comando. Algo que permita transformar operación militar limitada en campaña de conquista completa. Y en 58 a.C., ese pretexto aparece, casi como si el propio destino estuviera cooperando con los planes de César. Los helvecios, tribu poderosa de las montañas del este, toman decisión que cambiará todo. Deciden migrar en masa. Quieren abandonar sus tierras ancestrales y moverse hacia el oeste, atravesando territorios de múltiples otras tribus galas. Es movimiento masivo, un pueblo entero en movimiento, decenas y decenas de miles, una marcha que parecía no terminar nunca. Tribus galas en el camino previsto de los helvecios entran en pánico absoluto. No quieren horda enorme cruzando sus tierras, consumiendo recursos, potencialmente quedándose y creando conflictos permanentes. Envían mensajeros urgentes a César, piden intervención romana, piden protección. César actúa con velocidad que sugiere que estaba esperando exactamente ese tipo de oportunidad. Moviliza todas las legiones disponibles. Marcha rápidamente para interceptar a los helvecios, y cuando los enfrenta en batalla, no solo los derrota, los masacra con eficiencia brutal. Fuerza a los sobrevivientes traumatizados a volver a sus tierras originales. La Galia entera observa impresionada, asustada. Roma acaba de demostrar poder militar absolutamente terrible. Pero algunos observadores más perspicaces perciben problema fundamental. César no vuelve a su provincia al sur después de la victoria. No desmoviliza sus legiones. No declara misión cumplida. Se queda, en la Galia, con sus legiones en plena movilización, buscando activamente el próximo pretexto, el próximo problema que justifique más intervención. Y pretextos, en la Galia eternamente dividida y llena de rivalidades, nunca faltan, nunca faltarán. Antes de que César llegue físicamente con sus legiones, Roma ya ganó la mitad de la guerra a través de décadas de infiltración paciente, división de tribus, recolección de inteligencia. Después de que César llega, la guerra se vuelve inevitable. No porque César quiera específicamente guerra, sino porque César quiere conquista. Y la Galia, dividida e ingenua, hizo la conquista posible. Pero todavía es guerra contenida. Todavía hay espacio teórico para diplomacia, retrocesos calculados, acuerdos negociados. Esto está a punto de terminar completamente. Lleva tiempo precioso que la Galia no tiene, para que las tribus entiendan completamente lo que está sucediendo. Porque César es absolutamente brillante en moldear narrativas y controlar percepciones. Cada movimiento militar es cuidadosamente presentado, tanto para Roma como para la Galia, como estrictamente defensivo, como respuesta necesaria a amenazas legítimas. No está conquistando territorio, está protegiendo aliados vulnerables. No está invadiendo tierras soberanas, está respondiendo a pedidos formales de ayuda. No está expandiendo imperio, está estabilizando fronteras peligrosas. Derrota a los helvecios en 58 AC,
porque amenazaban directamente tribus aliadas de Roma y la estabilidad de toda la región. Enfrenta y derrota tribus germánicas que cruzan el Rin en 58 AC porque representan peligro existencial para la Galia y, por extensión, para las provincias romanas. Interviene en disputas complejas entre tribus galas porque fue formalmente llamado por aliados que necesitan desesperadamente protección contra agresión injusta. Cada acción individual parece razonable cuando se explica aisladamente. Cada intervención tiene justificación que suena legítima. Pero cuando juntas todas las acciones y miras el patrón general, la imagen queda absolutamente clara. Territorio tras territorio, región tras región, tribu tras tribu, la Galia está siendo sistemáticamente absorbida por Roma. Los primeros en percibir completamente el patrón son los arvernos, la tribu orgullosa que siempre, desde el inicio, se negó categóricamente a hacer cualquier tratado con Roma, que siempre insistió en confiar exclusivamente en su propia fuerza militar y sus propias tradiciones. Observan con creciente horror mientras César derrota enemigo tras enemigo, mientras legiones se esparcen por la Galia como agua penetrando tierra seca, mientras más y más tribus aceptan protección romana o son forzadas brutalmente a la sumisión. Intentan desesperadamente formar gran coalición anti-Roma. Envían mensajeros a todas las tribus importantes. Argumentan elocuentemente que Roma no va a parar voluntariamente, que ser aliado de Roma es solo ilusión temporal que termina en subyugación, que todos, eventualmente, sin excepción, serán conquistados si no resisten unidos ahora. Pero la Galia, fragmentada, dividida por siglos de rivalidades, simplemente no sabe reaccionar como unidad. Tribus que son formalmente aliadas de Roma rechazan participar categóricamente. Tienen tratados firmados, tienen obligaciones legales, tienen miedo justificado de que si se vuelven contra Roma ahora, sus propias tierras serán las próximas en ser invadidas y sus poblaciones las próximas en ser esclavizadas. Tribus que todavía son técnicamente neutrales vacilan fatalmente. No quieren indisponerse con Roma sin necesidad absoluta. Tal vez los arvernos estén exagerando el peligro. Tal vez Roma realmente pare después de estabilizar la situación. Tal vez sea posible negociar términos aceptables. Tribus que son enemigas históricas de los arvernos ven oportunidad cínica. Si los arvernos entran en guerra abierta contra Roma y son destruidos completamente, antiguas deudas de sangre serán pagadas, antiguas humillaciones serán vengadas. El intento desesperado de unidad gala muere antes incluso de nacer verdaderamente. Y César observa todo esto desarrollarse con satisfacción. Recibe reportes detallados sobre cada conversación significativa, cada mensajero enviado, cada intento de formar alianza, porque tiene red extensa de informantes, galos que fueron comprados con oro romano, galos que genuinamente creen que el futuro inevitable pertenece a Roma y quieren estar del lado ganador, galos que simplemente quieren sobrevivir y proteger sus familias. César sabe quién está organizando resistencia antes incluso de que los planes se solidifiquen completamente, y actúa preventivamente con precisión quirúrgica. Aísla líderes potencialmente peligrosos diplomáticamente, destruye tribus que parecen capaces de servir como núcleo para unificación más amplia, recompensa generosamente a aquellos que permanecen leales a Roma, creando ejemplos visibles de que cooperación paga mejor que resistencia. Es cirugía política y militar hecha con precisión brutal. Cuando alianzas anti-Roma finalmente consiguen formarse, ya es demasiado tarde, muy tarde, porque Roma ya controla recursos absolutamente cruciales, ya tiene bases estratégicas en posiciones que permiten controlar territorio vasto, ya mapeó completamente todo territorio relevante, ya sabe exactamente dónde atacar para causar máximo daño con mínimo esfuerzo, y las propias alianzas galas, formadas demasiado tarde bajo presión extrema, son fatalmente frágiles, compuestas por tribus que fundamentalmente no confían unas en otras, lideradas por múltiples jefes que compiten por prestigio y autoridad incluso en medio de crisis existencial, compuestas por guerreros individualmente valientes pero sin entrenamiento coordinado real. Enfrentan legiones que luchan juntas desde hace años, comandadas por oficiales experimentados que participaron en decenas de campañas, apoyadas por sistema logístico que garantiza suministros, refuerzos y equipamientos constantes,
coordinadas por general que es posiblemente el mejor estratega militar de toda su generación. Las primeras grandes batallas de la resistencia organizada son desastres absolutos. Galos luchan con bravura que realmente impresiona hasta observadores romanos cínicos. Mueren por miles sin retroceder. Se niegan a huir incluso cuando todo está obviamente perdido. Demuestran valentía que debería ser inmortalizada en canciones. Pero valentía sola no vence legiones romanas. Tácticas tradicionales no coordinadas no superan disciplina romana refinada por siglos. Orgullo tribal y búsqueda de gloria individual no sustituyen unidad de comando y objetivos estratégicos claros. Derrota tras derrota se acumula inexorablemente. Tribus enteras son efectivamente destruidas como entidades políticas. Decenas de miles de sobrevivientes son esclavizados y enviados a mercados de esclavos en Roma y otras ciudades. Aldeas que existían desde hace siglos son quemadas completamente. Campos cultivados son devastados sistemáticamente. Y cada derrota gala hace la próxima derrota más probable estadísticamente. Porque guerreros experimentados mueren y no son reemplazados. Recursos se agotan. La moral colectiva se desmorona progresivamente. Mientras Roma simplemente repone pérdidas a través de sistema bien establecido y continúa avanzando metódicamente. Druidas intentan intervenir desesperadamente. Convocan asambleas tribales urgentes. Invocan todos los dioses. Realizan rituales elaborados de protección. Pero perciben con horror creciente que están luchando contra algo que sus rituales ancestrales simplemente no pueden tocar o afectar. No es solo guerra física de cuerpos y espadas, es guerra de sistemas civilizacionales completos. Y el sistema romano, impersonal, metódico e implacable, es objetivamente más eficiente que cualquier cosa que la Galia puede movilizar. Cuando la Galia finalmente intenta reaccionar de forma coordinada, Roma ya escribió el final. Solo falta ejecutar el guión hasta conclusión inevitable. 58 a.C. Julio César cruza a la Galia libre con 6 legiones disciplinadas. 52 a.C. La Galia sangra, casi se quiebra. 51 a.C. El resto es cacería, asedio tras asedio, tribu tras tribu. 6 años de guerra intensa, 2 más de limpieza. Fue literalmente todo lo que llevó a destruir completamente un mundo que existía desde hace milenios. No porque los galos fueran débiles militarmente, eran guerreros formidables, valientes hasta el límite absoluto del suicidio, hábiles en sus tácticas tradicionales, conocedores íntimos de sus propias tierras, numerosos. No porque Roma fuera invencible o poseyera alguna ventaja mística, las legiones romanas fueron derrotadas múltiples veces durante la campaña. César casi fue muerto en varias ocasiones. La conquista costó sangre romana también, mucha sangre. La Galia cayó porque luchó de la única forma que sabía luchar, como tribus independientes defendiendo orgullo tribal, como guerreros individuales buscando gloria personal en combate, como pueblo que genuinamente valoraba honor y valentía por encima de victoria estratégica. Y Roma venció, porque luchó como máquina perfectamente ajustada, sistemática, implacable, aprendiendo metódicamente de cada error, adaptándose rápidamente a cada nuevo desafío. La política terminó. Los elegantes tratados de amistad se revelaron trampas cuidadosamente construidas. La diplomacia murió completamente, ahogada en océanos de sangre. La guerra dejó de ser cálculo político limitado, dejó de ser operación militar controlada con objetivos específicos, dejó de ser conquista civilizada. Se volvió aniquilación metódica, destrucción sistemática, tierra arrasada hecha por cálculo. Roma ya no está intentando diplomáticamente estabilizar fronteras peligrosas, ya no está simplemente protegiendo a aliados vulnerables, ya no está actuando defensivamente en respuesta a amenazas. Está destruyendo, completamente, sistemáticamente, permanentemente. Porque César y sus oficiales percibieron verdad fundamental. La Galia solo puede ser verdaderamente controlada si es quebrada tan completamente que nunca más, en generaciones futuras, consiga levantarse como amenaza. Y César está a punto de mostrar, con brutalidad que chocará incluso romanos acostumbrados a violencia, exactamente lo que eso significa en la práctica. Ciudades serán cercadas y todos los habitantes masacrados. Cientos de miles serán esclavizados.
regiones enteras serán despobladas deliberadamente. La población de la Galia caerá en millones. Pero esa historia específica, esa historia de sangre inimaginable, de resistencia final desesperada, de ciudades quemadas y poblaciones exterminadas, de un hombre llamado Vercingetorix que intenta lo imposible, esa historia merece ser contada completamente, con todos los detalles que la hacen simultáneamente heroica y absolutamente terrible. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Ecos de la Historia. Aquí la historia no es contada como leyenda confortable o mito edificante, es mostrada como mecanismo brutal, como engranaje que tritura civilizaciones enteras y escupe imperios construidos sobre huesos. Porque lo que sucede a continuación no es solo otra guerra antigua entre pueblos que ya no existen, es destrucción cuidadosamente planeada y sistemáticamente ejecutada, apenas vestida con lenguaje de conquista civilizadora. Es el nacimiento sangriento de una nación a través de la muerte completa de otra. Es el momento preciso en que la Galia deja de existir como entidad independiente y algo completamente diferente, Galia Romana, comienza a ser forjado literalmente en el fuego. En el próximo episodio, la Guerra de las Galias, el episodio final de la Libertad Gala, el momento en que un joven noble llamado Vercingetorix intenta hacer lo que parece absolutamente imposible, unir todas las tribus contra Roma, y el día en que César demuestra que no hay absolutamente ningún límite para lo que está dispuesto a hacer para vencer. La Libertad Gala va a morir luchando con todo lo que tiene, y el mundo, después de eso, nunca más será el mismo. Hasta la próxima en Ecos de la Historia.